Ya hice la transición y el audio se escucha cuando hablan. Voy a activar otra vez. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la primera conferencia internacional del mes de mayo, mes del contador público. El día de hoy presenciaremos la conferencia Los vínculos de las instituciones de educación superior para la ciencia, la tecnología y la innovación. Las mismas dinámicas para los nuevos retos, impartida por la doctora M. Saraí López Castro. Ella es doctora en Economía y Gestión de la Innovación para la Universidad Complutense de Madrid, investigadora adscrita en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, coordinadora técnica de la Cátedra de Estudios de la Innovación y colaboradora honorífica del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. Recientemente participa en el proyecto europeo más grande en cuanto a transformación educativa, Universidades Jóvenes para el Futuro de Europa. Una prueba piloto que pretende articular la docencia, investigación e innovación en una red de universidades jóvenes intensivas en investigación en Europa. Los dejo con la doctora Saraí López. Muchas gracias por la introducción y me complace saludar a todos ustedes. Y en primer lugar quiero dar mi más grande enhorabuena al Tecnológico de Ocotlán por su 30º aniversario, deseando que vengan muchos años más de fortalecimiento institucional, pero sobre todo de muchos éxitos. Quiero agradecer también la invitación que bien han tenido a hacerme las autoridades de esta institución, muy especialmente a su director, el contador público Mateo López Valdovinos, y a su subdirector académico, el doctor José Luis González García. Y bueno, también decirles que estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Yo vuelvo a mi casa, y lo digo en un sentido figurado porque yo soy orgullosamente egresada de este sistema de educación superior tecnológica, soy egresada del Tecnológico de Morelia, y bueno, ya son 14 años, 15 años que egresé, ya no quiero recordar porque me siento ya un poco vieja. Y bueno, pues a lo largo de estos años el Tecnológico me ha dado el apoyo institucional para poder seguir formándome, y es verdad que los últimos 10 años los he dedicado, bueno, he estado aquí en España, trabajando en temas de ciencia, tecnología e innovación y universidades. Así es que el día de hoy vengo a compartirles con todos ustedes un tema que quizá para algunos es nuevo, pero es verdad que es un tema que se ha venido estudiando durante los últimos 30 años, pero este estudio de estos vínculos, de las dinámicas, de la relación entre universidades, ciencia, tecnología e innovación, ha despejado o ha dado pie a que estas relaciones no estén de todo despejadas o bien estudiadas. Es por eso que el día de hoy voy a compartirles esta temática, que espero que les sea interesante, y la presentación la he dividido en dos partes. Una parte un tanto teórica para poder partir de conceptos básicos para que todos podamos entender el porqué de esta evolución. Y luego una parte práctica en donde les expongo buenas praxis. También es verdad que en mi investigación doctoral versó sobre el Tecnológico Nacional de México y les quiero compartir algunos de los resultados más relevantes en torno a esta temática. Así es que, bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, decirme que se ve, espero que sí se vea. Y bueno, como les decía, la primera parte es un tanto teórica y la segunda es una parte más práctica. Bueno, primeramente vamos a partir de un concepto que quizá algunos estén relacionados o familiarizados con este tema y quizás algunos no. Ese es el tema de la I+D+I.
La I+D+I no es otra cosa que ciencia, tecnología e innovación. Estos conceptos normalmente nos los encontramos cuando hay convocatorias públicas, cuando los gobiernos financian ciertos proyectos, piden muchas veces que sean proyectos de I+D y algunas veces la I. La I+D siempre vienen juntos, es como un matrimonio, nunca los vamos a encontrar separados, sin embargo la I a veces se añade y a veces no. Pero ¿qué entendemos por I+D+I? Bueno, la I+D no es otra cosa más que el proceso de investigación que implica un método científico. Y es un proceso de investigación sistematizada para aumentar el conocimiento e idear nuevas aplicaciones de conocimiento disponible. Ahora bien, la I+D, es decir, el proceso de investigación, se divide en dos tipos de ciencia. Quizá algunos estén familiarizados, quizá algunos no, pero bueno, más vale clarificar. La ciencia básica no es otra cosa más que generar nuevos conocimientos sin la finalidad de que tenga algún tipo de aplicación. Es simplemente guiado por la curiosidad o por saber qué sucede en un determinado campo, área científica o en un determinado problema. Mientras que la investigación de ciencia aplicada sí que tiene una finalidad específica. Ahora bien, el desarrollo experimental o la tecnología, pues consiste básicamente en que todo ese conocimiento generado tenga una aplicación, ya sea bien para generar o fabricar nuevos productos o nuevos procesos. En general, a esto nos referimos cuando vemos los conceptos de I+D, que es investigación básica aplicada y desarrollo experimental. Ahora bien, ¿qué entendemos por la I, la pequeñita, la innovación? Bueno, la innovación no es más que un nuevo o mejorado proceso o producto que difiere significativamente de los que ya encontramos en nuestro entorno y que ha sido puesto a disposición de potenciales personas que pueden ser usuarias. Esto transformado en producto o implementado en cualquier sector, es decir, un proceso. Aquí me voy a detener un poco porque muchas veces cuando escuchamos la palabra innovación, pensamos en grandes cosas complejas, en grandes maquinarias, en procesos muy complejos. Y la innovación no es más que esto, transformar o mejorar algo existente, ya sea un producto o un proceso. Pero también es verdad que aquí quiero hacer hincapié en que cuando la innovación no tiene un fin concreto, es decir, no pensamos el para qué, no sirve de nada. La innovación no es el fin en sí mismo, sino la innovación es el medio para lograr objetivos y crear valor, y este valor no tiene por qué ser un valor económico. Pensemos en algún tipo de proceso. En un proceso, por ejemplo, en algún tipo de organización educativa que queremos mejorar, no sé, la matrícula de los estudiantes, queremos hacer eficiente ese proceso. Entonces, ese proceso no tiene un valor económico, pero tiene un valor para hacer eficiente ese proceso. Y así, la innovación, sin un propósito concreto, se convierte tan solo en buenas intenciones. Ahora bien, con estos conceptos ya muy básicos para poder entender qué es la I+D+I, que son los acrónimos que normalmente se manejan en todo este tipo de temáticas, ¿de dónde viene la relación de las instituciones de educación superior con la ciencia, la tecnología y la innovación? Y aquí vamos a entrar un poquito en temas teóricos, no me voy a detener en todos a detalle porque eso sería tema de otra discusión, pero sí para que tengamos todos un background, una visión general del por qué viene este tema. No, este tema no ha surgido porque alguien se lo ha inventado o porque alguien dijo, bueno, pues a ver, las universidades o las instituciones de educación superior pueden relacionarse con la ciencia, tecnología e innovación, que podría ser lógico, pero esto tiene un porqué. Y bueno, aquí pongo esta lámina, y así como los seres humanos, como todo el mundo ha evolucionado, pues también las instituciones de educación han evolucionado a lo largo del tiempo. ¿En qué han evolucionado? Han evolucionado en cuanto a misión,
objetivos, estructuras y sobre todo su relación con el entorno más próximo en donde se insertan estas organizaciones educativas. Aquí vamos a entrar un poquito a la historia, un poquito al pasado, y podemos ver que las universidades del mundo occidental surgen en el año 1088 con la creación de la Universidad de Bolonia aquí en Europa. Esta universidad se conoce de primera generación porque tenía solamente la misión de la enseñanza y normalmente se centraban en aspectos para la formación de ciencia, por ejemplo, de medicina, profesiones que estaban regidas normalmente por el clero. Entonces eran universidades pues que tenían la enseñanza en un nivel muy básico. Posteriormente viene en 1810, en donde William Humboldt crea la Universidad de Berlín. La creación de esta universidad se le conoce como una gran revolución académica porque este señor dijo que las universidades no solamente tenían la capacidad de enseñar, sino que también tenían la capacidad de investigar. Entonces, es a partir de aquí donde se termina la universidad medieval y surge la educación moderna, que este modelo educativo se propagó primeramente por Europa, porque fue creada aquí, pero después se expandió a lo largo de todo el mundo. Y posteriormente tenemos las universidades de tercera generación. Aquí hay hechos históricos que marcaron fundamentalmente el papel que tienen las universidades en la actualidad. El primero de ellos fue la Segunda Guerra Mundial. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial en todos estos temas? Pues Estados Unidos, cuando estaba en la Guerra Mundial, financió muchísimo la investigación, sobre todo nuclear, la investigación armamentística, y esa investigación se las encargó a las universidades, para toda la investigación en temas de armas, en temas de bombas, y al terminar la guerra fue tan exitoso el papel de las universidades que el gobierno de Estados Unidos siguió invirtiendo en investigación, no solamente en temas armamentísticos, sino también se vino el boom de la biotecnología. Entonces, pues este hecho dio pie a que en Estados Unidos primeramente las universidades jugaran un papel fundamental en todos los temas de investigación. El segundo acontecimiento muy importante fue el secretario del presidente Roosevelt en el año 45 más o menos, en donde este señor creía mucho, era un investigador, de hecho tiene muchos inventos, y este hombre creía fervientemente que las universidades tenían gran potencial para poder proveer de conocimiento útil a la sociedad. Y este señor decía que el avance de la ciencia básica estaba en gran medida en manos de las universidades y centros públicos o centros de investigación, y que estos deberían recibir financiación pública. A partir de este hecho y de este trabajo arduo, se crean un montón de organismos en Estados Unidos en favor de la ciencia. Y posteriormente, en el año 80, se crea la ley Bayh-Dole. Esta ley no es más que nada que asigna a las universidades que realizan investigación con fondos públicos para que se puedan apropiar la propiedad intelectual, vaya la redundancia. Es decir, que si una universidad recibe financiamiento público en temas, no sé, de mecánica y crean un gran proceso, un gran producto, pues que la patente o que los derechos de propiedad residan en las universidades. Y a partir de este hecho, las universidades empiezan más con el emprendimiento, empiezan más a estar interesadas en este tipo de actividades. Y bueno, pues es así que la misión de las universidades, a partir de todos estos hechos históricos, trasciende a una tercera misión. ¿Por qué se le llama tercera misión? Pues no es más que nada porque se añade a las otras dos misiones existentes, que es la docencia, la investigación, y ahora mismo es la transferencia de conocimientos o tecnología desde las universidades hacia el entorno.
Todas estas dinámicas, todo este papel de las universidades como capaces de contribuir al crecimiento, al desarrollo social y a la economía en los países, se ha estudiado por distintos enfoques. Aquí no voy a profundizar en cada uno de ellos. Algunos les sonará sobre todo el enfoque de sistemas de innovación, que este enfoque ha hecho que todos los países que tenemos políticas en ciencia, tecnología e innovación se basen en este enfoque. Estos tres enfoques, sistemas de innovación, triple hélice y el triángulo de Sabato, son marcos para comprender los procesos de innovación. ¿Qué es un sistema de innovación? Que muchas veces lo hemos visto pues, en todas las agendas políticas de ciencia, tecnología e innovación. Pues un sistema de innovación es una red de instituciones, tanto de sectores públicos como privados. Y aquí entran empresas, organismos gubernamentales y organismos, universidades, centros públicos de investigación. Todos los actores están inmersos en cualquier economía, cuyas actividades de estos actores establecen, importan, modifican y divulgan nuevas tecnologías. ¿Cuál es la importancia o la convergencia de estos enfoques que son los que han venido estudiando estas dinámicas? Pues que ellos dicen que es muy importante la interacción entre los distintos actores, empresas, organizaciones científicas, sistemas educativos, agencias gubernamentales y organizaciones financieras. ¿Por qué? Porque cada actor tiene conocimientos y capacidades específicas que contribuyen de una manera diferente al aprendizaje y a la innovación. ¿Cuál es la relevancia de toda esta temática? Pues que en la actualidad las universidades juegan un papel cada vez más importante en el desarrollo económico y social, en gran medida por las exigencias del entorno y la evolución de las misiones universitarias que hemos visto en diapositivas pasadas. Y bueno, se dice que una condición esencial para el buen funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación es que la transferencia entre ciencia y empresa, entendida en un sentido amplio como un intercambio bidireccional. Aquí no entendamos la transferencia como que yo, agente que creo el conocimiento, lo transfiero al otro, o sea, es decir, que es unidireccional, sino se ha visto que esta transferencia es un aprendizaje interactivo entre tanto el emisor como el receptor, en donde en ese proceso de intercambio de conocimientos hay un aprendizaje de los dos agentes. Por eso, cuando pensemos en transferencia, no pensemos de manera direccional, sino pensemos que es un intercambio dinámico entre los dos agentes. Y bueno, pues la transferencia entre ciencia y empresa es fundamental para asegurar que las inversiones en investigación tengan un impacto esperado sobre los entornos sociales y económicos para contribuir al crecimiento y al desarrollo económico y social. Y a partir de todos estos hechos que les he comentado, han surgido muchísimos conceptos que algunos habrán escuchado y algunos otros no. Primeramente, el surgimiento de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que esto es que toca varias áreas científicas, pero específicamente en esta temática de instituciones de educación superior, ciencia, tecnología e innovación y su relación con el entorno, han surgido conceptos como la universidad comprometida, la universidad emprendedora, vinculación universidad-empresa, transferencia de conocimiento y tecnología y la tercera misión. Todos estos conceptos relacionados a las universidades no se refieren más que otra cosa que a la capacidad de las universidades o de las instituciones de educación superior a generar, aplicar y explotar el conocimiento generado dentro de las instituciones fuera del ámbito académico. ¿Cuáles son las actividades básicas que ha venido desarrollando las universidades para poder contribuir o que ha venido desarrollando para dar cuenta de que es capaz de ser un actor importante en los sistemas de innovación o las economías regionales? La actividad más típica o más común que podemos encontrar son los contratos de I+D bajo demanda. Esta ha sido la primera actividad que se ha venido desarrollando, sobre todo es investigación contratada, es decir, yo, universidad, te contrato a ti para que me investigues o me hagas tal cosa.
Después vienen los proyectos científicos, que aquí pueden ser proyectos científicos contratados por universidad, por organismos privados, o pueden ser proyectos científicos de una convocatoria pública, que lo que queremos es explorar nuevas alternativas para tal cosa, proponer una solución para este problema o idear un nuevo producto o proceso. Aquí puede ser una mezcla de ambas cosas. Después viene la venta de formación y productos de investigación, provisión de servicios tecnológicos avanzados, la movilidad de personal, la consultoría. Y luego los últimos dos actividades son las actividades que menos se llevan a cabo en las instituciones de educación superior. Uno es la creación de empresas de base tecnológica. Esto es porque hay numerosas limitaciones de carácter personal, por ejemplo, falta de emprendimiento, el tema organizativo, que no hay normativas o estructuras, y el económico, la falta de recursos. Y luego la última actividad son las patentes y licencias. Esta actividad es menos frecuente en cualquier universidad, en cualquier institución de educación superior, porque es una actividad muy costosa. Y además de costosa, tenemos que tener personal cualificado que nos permita o que nos guíe para poder tener una patente. Y además, quienes han patentado, no sé quiénes de los que me están escuchando hayan intentado, tengan patente, es un proceso que no es inmediato, sino que es a largo plazo, es riesgoso y tiene mucha incertidumbre. Entonces, estas son las actividades básicas que comúnmente podemos encontrar en aquellas universidades que están en este camino de la tercera misión. Luego, las universidades cuentan con ciertos tipos de estructuras, pero específicamente en el tema que estamos hablando, hay ciertas estructuras que permiten facilitar estas actividades. Oficina de transferencia de tecnología, centros tecnológicos, plataformas tecnológicas, parques científicos, incubadoras de empresas, unidades de gestión de I+D+I. Estas, algunas instituciones de educación superior pueden tenerlas, algunas otras no. Esto depende también de la actividad interna que tenga cada institución. Pero este tipo de estructuras, aunque son importantes en el desarrollo de algunas actividades, las habilidades y comportamientos de las personas son más importantes para llevar a cabo estas actividades de manera efectiva que los instrumentos formales tales como estas estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que tengamos un bonito parque científico, una oficina de transferencia de tecnología muy bonita, muy grande o muy pequeñita. No es la estructura en sí misma, sino son las personas que están dentro de ella las que de verdad facilitan todo este tipo de actividades en las instituciones de educación superior. Y bueno, además de estructuras formales, yo me he encontrado en el camino, y yo misma lo he sufrido, cuando llega un proyecto dices, ¿y cuánto vale el conocimiento? Es muy difícil poner valor al conocimiento. Y este tipo de problemáticas yo las he visto aquí. De hecho, cuando estuve en México haciendo la encuesta, me decían muchos institutos tecnológicos, dice, es que cuando llegan los empresarios aquí o cuando llegan las empresas, quieren que les hagamos todo de gratis, porque piensan que la universidad debe contribuir así y que debe de hacer las cosas gratis. El conocimiento cuesta, el tiempo cuesta, pero ¿qué valor le ponemos a ese conocimiento? Entonces, es importante que los investigadores, que los alumnos, que cualquier persona que esté dentro de una organización educativa sepa cómo dar valor a la idea o al proyecto, cómo negociar con otros agentes externos. Ese también es un gran problema, porque cuando negociamos con gente externa, la gente externa sigue viendo a la universidad como formadora. Entonces siempre se aprovechan, se quieren aprovechar. Entonces es importante que más allá de las estructuras, tengamos gente que conozca del tema, que le sepa poner valor a la idea, al producto, y que ayude al investigador a realizar este proceso, porque los investigadores sabemos de lo que sabemos investigar y sabemos de un tema en específico. Pero yo como investigadora, yo no sé cómo, por ejemplo, cómo negociar con otro, yo no sé cuánto cobrar.
y yo no sé qué tipo de contratos tenga que firmar, yo no sé qué tipo de regalías o cuánto dinero se tiene que quedar a la universidad, qué porcentaje el investigador. Estas cosas los investigadores no tenemos por qué saberlas, aunque deberíamos saberlas, no tenemos por qué. Por eso es bien importante que tengamos este tipo de apoyos en las instituciones de educación superior para guiar a todos aquellos que están en estos temas a que sepan dar valor al conocimiento. Y bueno, como todo el tema suena muy bonito hasta aquí, dicen, bueno, sí, la Universidad Podemos, hay muchos problemas. ¿Cuál es el problema más reciente que se ha detectado en estas dinámicas? Entender cómo gestionar este proceso de manera efectiva sigue siendo un reto muy grande y aún existen desafíos sobre cuál es el modo más apropiado para que las universidades colaboren con otros agentes externos. ¿Por qué? Porque el proceso involucra a un gran número de actores. Si pensamos dentro de las universidades, cuando existen este tipo de proyectos, centrándome en un proyecto, por ejemplo, vinculado con alguna empresa, ¿quién involucra? A los directivos, por supuesto, administrativos y a los investigadores. Es decir, involucra a todas las esferas formales dentro de las universidades en todo este proceso. Y además, si las instituciones de educación superior empiezan con estos temas, estas instituciones de educación superior requieren de mecanismos o marcos internos efectivos para facilitar la difusión del conocimiento. Requieren, sin duda alguna, de capacidades de gestión avanzadas. No podemos gestionar estos procesos como gestionamos cualquier proceso que tenemos ya automatizado dentro de cualquier organización educativa, sino que requiere habilidades muy específicas para hacerlo efectivo. Y finalmente, otro de los grandes problemas que en economías en desarrollo, como es la mexicana, esta transformación educativa es muy compleja porque no existe una base sólida para operar en cuanto a normativas, en cuanto a procesos, en cuanto a estructuras, en cuanto a cómo hacerlo. Entonces, como vemos, es un tema que es muy bonito, pero también es un tema que tiene problemas, pero que bueno, yo soy de la idea que todo tiene una solución y más adelante en el tema práctico veremos algún tipo de propuestas que se podría hacer para mejorar todos estos procesos. Y bueno, esta frase me gusta mucho, esta frase de ambos y otros autores, que en el año 2008 decían, el gran desafío consiste en tomar una organización que está acostumbrada a hacer una cosa, como es la investigación académica, y al mismo tiempo pedirle que desarrolle una capacidad para hacer algo completamente diferente, como es comercializar la tecnología y las ideas. Es así que la pregunta crítica en todo este proceso, en todas estas actividades, consiste en entender cómo gestionar este proceso de manera efectiva y cómo superar los obstáculos presentados en el desarrollo de las actividades. Las organizaciones educativas tienen características muy específicas que hacen que su operatividad haga más complejas las cosas. ¿Por qué? No voy a entrar a discutir esto muy en detalle, pero las organizaciones educativas son distintas a cualquier tipo de organización empresarial, gubernamental, civil. Pensemos en cualquier organización. Las organizaciones educativas tienen características muy peculiares. Por ejemplo, sus tareas y actividades están débilmente acopladas. ¿A qué se refiere esta terminología? Pues no se refiere a otra cosa más que al bajo nivel de cooperación y coordinación que existe dentro de las instituciones de educación superior, porque cada departamento, cada unidad tiene una identidad y un objetivo concreto. Es decir, sabemos que las organizaciones educativas tienen como finalidad proveer la docencia, que es la misión o la tarea más clara que tenemos, pero ya cuando nos metemos en otro tipo de actividades, podemos ver en cualquier institución de educación superior, cada departamento hace las cosas distintas. Cada grupo de investigación tiene un objetivo distinto. Entonces, todo esto hace
que luego surjan problemas internos como falta de entendimiento, falta de compromiso, que exista un bajo nivel de cooperación. También las organizaciones educativas, yo trabajo en una universidad y yo creo que esto es un común denominador, que siempre no queremos colaborar con el departamento tal porque está tal investigador, no quiero compartir con tal porque luego me va a copiar mi idea. Es decir, somos muy individualistas y entre menos o más hagamos nosotros, mejor. Y luego, por otro lado, otra de las características es que existe ambigüedad en sus actividades y objetivos. ¿A qué se refiere con esto? Pensemos, por ejemplo, en un hospital. Un hospital tiene el objetivo de curar a los enfermos. Una empresa, además de vender los productos, su objetivo es tener ganancias. Si una empresa no gana, cierra. Pero en cambio, las organizaciones educativas ahora tienen un montón de objetivos. Hay ambigüedad. ¿Qué hago como organización educativa? Hago más investigación, me centro en la docencia, me centro en la transferencia de conocimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Por eso hay bastante complejidad, bastante incertidumbre y bastante ambigüedad de cómo hacer las cosas, qué debo de hacer como organización educativa, cuál es mi fin. Ahora existe mucho, no hay claridad de cuál es el objetivo en sí mismo de las instituciones de educación superior. Y bueno, a partir de todo esto, la literatura ha llegado a la conclusión que las instituciones de educación superior es una de las organizaciones y estructuras más complejas que hay en la sociedad. Y estas características hacen, por ejemplo, la toma de decisiones sea lenta, que haya mucha burocracia interna, que los objetivos que comentaba sean muy difusos, no medimos resultados normalmente, y la estructura interna es muy difusa y la fragmentación interna que les comentaba de cada departamento va con un objetivo, cada quien somos de los que queremos ser y existe mucho recelo en la organización interna de las instituciones de educación superior. Ahora bien, volviendo un poco a estos vínculos de las universidades, de la institución de educación superior con otros agentes. Hay muchos obstáculos para poder hacer cosas vinculadas. Obstáculos a nivel general, que hay un desconocimiento mutuo. La universidad no sabe las necesidades de la empresa muchas veces y la empresa no sabe qué me puede proveer la institución de educación superior. Hay una desconfianza enorme hacia las instituciones de educación superior porque todavía sigue siendo vista como formadora. Además de los tiempos, los que estamos dentro de las universidades sabemos que trabajamos un poco lentos, por no decir otra cosa. Es decir, tenemos que entregar mañana un papel. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mañana ya lo entrego el lunes, no pasa nada. Lo entregamos y es verdad que no pasa nada. Entonces, estos tiempos, una empresa no te va a esperar, una empresa va a decir, bueno, te entrego el papel dentro de un mes porque tengo muchas reuniones. Estos tiempos de dinámica, de trabajo, de mentalidad son muy distintos y además la burocracia. Hace falta mucha cultura de cooperación entre las instituciones de educación superior con otros agentes y hay distintos intereses. Las instituciones de educación superior tienen unos intereses, las empresas y otros organismos tienen otros intereses completamente distintos. Es decir, no llega a haber una convergencia de objetivos comunes que permitan afianzar este tipo de relaciones. Y, por ejemplo, factores como la confianza y la experiencia previa en investigación colaborativa hacen que estos obstáculos se puedan reducir un poco. Es decir, si una institución de educación superior ha colaborado activamente con cualquier organización empresarial, gubernamental y ha hecho las cosas bien, crea una confianza. Por ejemplo, la desconfianza ya no va a estar. Si el proyecto salió bien, es decir, que trabajaron a buenos tiempos, que la burocracia, bueno, pudo existir ciertos problemas, pero el proyecto terminó a buen puerto. Entonces, estos dos factores, como la confianza y la experiencia previa, hacen que estas problemáticas se reduzcan un poco.
Luego, por otro lado, hay otro tipo de problemas o de obstáculos internos. Por ejemplo, falta de liderazgo y compromiso de la dirección, la rigidez en las reglas y regulaciones, la complejidad, la burocracia, la ausencia de procedimientos, escasa coordinación interna, comunicación, falta de incentivos a los investigadores, que es muy común encontrarlos dentro de las instituciones de educación superior cuando existen este tipo de oportunidades para colaborar. No hay incentivos. Las habilidades o la cualificación de las personas que están en las organizaciones educativas, pues es un tema más o menos nuevo dependiendo de la experiencia de la institución de educación superior, pero normalmente no estamos en estos temas tan actualizados, tan capacitados, y bueno, finalmente la falta de infraestructuras dentro de las organizaciones educativas para facilitar estas actividades. No quiere decir que todos estos obstáculos o problemáticas las encontremos siempre de manera homogénea en cualquier organización educativa. Esto depende de la experiencia de la universidad, de los sectores donde se inserta, de las dinámicas internas. Entonces, dependiendo de la experiencia y de la dinámica, de la estructura interna de las organizaciones educativas, van a haber más o menos obstáculos, aunque siempre, créanme, nos vamos a encontrar con muchísimos obstáculos cuando estamos desarrollando proyectos vinculados siempre, siempre, siempre. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero tenemos que ser conscientes que nos vamos a encontrar siempre con este tipo de problemáticas. ¿Qué conclusión podemos llegar? Las instituciones de educación superior son organizaciones altamente complejas. ¿Cuál es el problema actual? Vincular y desarrollar las 3 misiones: docencia, investigación y transferencia de manera simultánea. ¿Cómo podríamos vincular las 3 misiones y actividades dentro de una organización educativa? Primeramente, se tiene que tomar la decisión de si se quiere o no se quiere hacer. Si se quiere hacer, se tiene que comunicar de manera clara a todos los miembros de la organización. Pero no solamente es comunicar, sino acompañar con planes, con normativas, con instrumentos que sean ejecutables, que no queden solamente en el papelito, que no se escuchen bonitos, sino que sean instrumentos que realmente acompañen a todas estas actividades. Bueno, aquí, nos quedamos un poco con la parte teórica, ahora vamos con la parte práctica, y aquí me quiero detener un poco para agradecer el apoyo institucional que recibí cuando hice mi investigación, muy especialmente a la doctora Angulo y al maestro Alfonso Nava, quienes me apoyaron muchísimo para el lanzamiento de una encuesta que se hizo a todos los tecnológicos para explorar un poco cómo estaban estas dinámicas. Y también, hice mi investigación de campo en el Tecnológico de Celaya, y aquí también tengo que agradecer a las personas que en su momento estuvieron ahí, que me dieron todas las oportunidades, que me dieron las facilidades para poder acceder a los investigadores, muy especialmente a su director, el maestro Ignacio López Valdovinos, a Julián Ferrer, a Ernesto Lugo, y a todos los investigadores que me dieron su tiempo, que me quisieron compartir sus experiencias. Cuando hice la investigación, hice muchas preguntas porque yo lo que quería explorar de manera general la situación en el tecnológico. Cuando les pregunté en qué medida se vinculaban con las empresas, con cualquier organización educativa, decían que mucho. Yo dije, casi fue un 87%, dije, pues hay mucha vinculación, yo pensé que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría decía que las prácticas de alumnos en las empresas era su medio de vincularse. Es decir, estamos hablando de prácticas muy básicas, ¿no? Ahora bien, cuando les pregunté qué mecanismos podían fomentar las relaciones, fueron 2. La primera, la presencia en el tecnológico de personal que apoya las relaciones, y luego de técnicos que realicen las actividades de investigación, ¿no? Estos fueron los 2 mecanismos que más valoraron los tecnológicos para fomentar las relaciones. ¿Qué obstáculos se detectaron en
en todo el conjunto de institutos tecnológicos. Se me olvidó comentar que recibí una tasa fueron 60% de tasas de respuesta, y me parece que fueron 154 tecnológicos los que contestaron. Se me olvidó comentarlo para más o menos tener un panorama de la representatividad y la validez de estas respuestas. Bueno, respecto a los obstáculos y barreras, pues nos encontramos, por ejemplo, los principales, que los investigadores no tienen tiempo, la ausencia de profesores investigadores, la insuficiencia de capacidades tecnológicas y la complejidad. Volvemos al famoso tema de la burocracia, porque es verdad que las organizaciones educativas estamos llenas de papelitos, de burocracias, de fechas, y nos la pasamos todo el día llenando papeles, contestando correos, y tenemos poco tiempo para investigar, tenemos poco tiempo para preparar las clases, porque todo el día nos la pasamos rellenando papelitos, ¿no? Entonces, esto es verdad que es un factor que en cualquier investigación relacionada a estos temas siempre está como el principal obstáculo en este tipo de actividades. Cuando les pregunté qué servicios creían que podrían favorecer la relación con las empresas, fueron entre los principales. Primero, un marco normativo explícito y adecuado. Asesoría para el tema de propiedad intelectual. Como les comentaba, no es que yo quiera hacer una patente, que quiera proteger mi diseño industrial y que vaya y ya lo tenga, sino que esto requiere una cualificación, un conocimiento específico para poder hacerlo, ¿no? Y una gestión administrativa eficaz y flexible. Ahora bien, volviendo al estudio de caso, que yo lo que quería ver, volviendo a la pregunta, no sé si recuerdan, cómo gestionan los vínculos, ¿no? O sea, cómo se podrían hacer eficientes los vínculos entre las organizaciones educativas y las empresas. Entonces, lo que se dice es que la estructura interna de las universidades, organizaciones educativas, tiene una influencia alta para reducir los obstáculos o para aumentarlos. Entonces, yo me centré en toda esta gestión interna para ver en qué medida influían la dinámica interna con este tipo de problemáticas. Y bueno, yo aquí hice la investigación, el estudio de campo en el Tecnológico de Celaya, por una razón principal. Los que hacemos trabajo de campo, trabajamos con ciencias sociales, sabemos que para hacer estudios de caso tenemos que cumplir con ciertos criterios científicos para que sea válido y para que esté bien hecho, ¿no? Y uno de ellos es que el estudio de caso tiene que ser ejemplar, es decir, que sea distinto a lo demás. O sea, ¿por qué voy a estudiar algo? Tiene que tener características específicas que me permitan extraer conclusiones. Entonces, el Tecnológico de Celaya, en la exploración previa que hice, mostró un resultado ejemplar, es decir, un comportamiento distinto en cuanto a los vínculos con las empresas respecto a los demás institutos tecnológicos. Y esto lo pude comprobar tanto en la encuesta que yo hice como en una encuesta que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde yo estuve haciendo 2 estancias de investigación, y ellos, cuando les preguntaban a las empresas con qué universidades o con qué organizaciones educativas habían trabajado, el Tecnológico de Celaya fue el que más alto salió en cuanto al conjunto de institutos tecnológicos. Obviamente, el Politécnico, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey salían como los más altos, pero dentro del colectivo de institutos tecnológicos, el Tecnológico de Celaya fue el socio favorito para las empresas de esa encuesta. Entonces, por eso escogí el Tecnológico de Celaya. Y bueno, al año podemos aquí ver la trayectoria que tiene la institución. Al año 2015, que es el último dato que tengo, tuvieron 48 proyectos vinculados con un valor aproximado de 28 millones de pesos. Y además de todas estos vínculos intensos, el Tecnológico de Celaya tiene presencia institucional en casi todos los organismos, todos los comités que existen en la región de Guanajuato. Bueno, me imagino que algunos sabrán el entorno del Tecnológico de Celaya, quizá algunos no, pero el Tecnológico de Celaya al año 2016 es el tecnológico que tiene el primero
parque científico en operación, que es el Centro de Vinculación para la Universidad de Desarrollo, Innovación y Desarrollo Empresarial. Este nuevo espacio ofrece la oportunidad de enlazar capacidades tecnológicas y científicas a través de proyectos innovadores. Ofrece servicios tecnológicos y capacitación especializada, privilegiando la productividad y competitividad con la industria. Este parque ya se encuentra en operación, así es que es una de las principales infraestructuras dentro del TECMEM el que cuenta con estos servicios. Además, el Tecnológico de Celaya tiene características muy particulares que también han incidido en las dinámicas actuales. Uno de los términos que nos encontramos en la literatura es la path dependence, que no quiere decir más que la dependencia del camino. ¿Qué quiere decir este término? Que para entender las organizaciones en la actualidad, también hay que ver el pasado, porque el pasado influye en el presente, ¿no? Y es así que desde su fundación, el Tecnológico de Celaya, a finales de los 50, ha evolucionado favorablemente, adecuando su matrícula, las necesidades de las empresas de la región, así como la prestación de servicios, acumulando capacidades en las ingenierías, principalmente en el área mecánica, química y bioquímica. Este extracto lo saqué del libro de Casas y Gortari del año 2001, que ya en aquel tiempo y en su investigación daban cuenta, ¿no?, de la acumulación de capacidades de esta institución. Y además, también es verdad que el entorno importa y mucho. El entorno del Tecnológico de Celaya, como podemos ver, es un entorno altamente productivo, en donde la intensificación de estos vínculos se dio a finales del 2012 con la llegada de la empresa Honda. La empresa Honda se acercó al Tecnológico de Celaya para buscar una colaboración, ¿no?, porque ellos tenían necesidades y vieron que el Tecnológico tenía las capacidades o tenía el conocimiento específico que a ellos les servía. Entonces, a partir de ese momento, los vínculos se intensifican. Y el Tecnológico de Celaya, a finales de 2013, decide acuñar o institucionalizar la tercera misión. Y a partir, no solamente, como les decía anteriormente, no basta con decir, quiero hacer, ¿no?, sino que ya decidiste hacerlo, pues crea los escenarios para poder cumplir con este nuevo objetivo que te estás marcando. Y tal es el caso del Tecnológico de Celaya, que además de institucionalizar, crea los escenarios para favorecer, para incentivar este tipo de relaciones. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que pude observar, por ejemplo, que en cuanto a la estructura organizacional, entendida como las normas, la toma de decisiones o el poder, la especialización de sus miembros, la comunicación, la colaboración y la confianza, son aspectos que se fueron definiendo por la acumulación de capacidades, por la trayectoria. Son cosas que determinaron o que estaban basadas en el aprendizaje, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que había un liderazgo directivo y que este liderazgo, o que la dirección entiendo por todos los que están dirigiendo, no solamente el director, sino por todo el entorno, que tienen capacidad de decisión, capacidad de influencia, institucionalizan la misión, crean incentivos no monetarios, que esto es muy importante porque cuando tuve la oportunidad de entrevistar a los investigadores, me decían, no tenemos incentivos monetarios porque sabemos que el Tecnológico no tiene dinero. Eso lo sabemos y tampoco lo pedimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Tecnológico le dio otro tipo de incentivos. Por ejemplo, tiempos, descarga horaria. Me decían mucho, por ejemplo, cuando trabajo en proyectos vinculados, no estoy obligado a checar, puedo salir de la institución cuando yo quiera, en el sentido es cuando me requieren reuniones con empresas, mucha flexibilidad, y todos estos incentivos para ellos eran una motivación para desarrollar este tipo de proyectos. Además, una unidad que ha tenido mucha incidencia en este tipo de actividades es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Es una asociación civil establecida dentro del Tecnológico que tiene personalidad jurídica propia, y eso ha ayudado mucho a flexibilizar
a reducir la burocracia y sobre todo a contar con personal especializado para ayudar a los investigadores a firmar contratos. Ya tenían un abogado que les asesoraba en cosas, bueno, de propiedad intelectual, en temas de dineros, contadores para, bueno, para el tema de, bueno, de cómo se va a gestionar el dinero. Esta estructura ha sido fundamental para el éxito de las relaciones. Y además, ¿qué se evidencia ahí? Se evidencia una cultura emprendedora. Hay una visión y visión compartida, es decir, hay un sistema de creencias. Yo les puedo decir que casi todos los investigadores que entrevisté tenían asimilado que trabajar con empresas tenía que trabajar con rapidez. Porque decían, una empresa a mí no me va a esperar, una empresa me está contratando a mí para resolverle tal problema. Y si yo me tardo, la empresa pierde. Entonces, eso los investigadores, los administrativos y directivos que se encargan de ser intermediarios, trabajaban con la misma filosofía. La empresa me llama, le urge algo, le contesto rápido. No me espero a que tengo que mandar la firma, sino que había una delegación de toma de decisiones, que no solamente dependía del director, sino que tenían la facultad, otro tipo de personas para tomar las decisiones. Entonces, este sistema de creencias compartidos también es producto del aprendizaje a lo largo del tiempo. Y todas estas dinámicas ha hecho y está haciendo que aunque exista obstáculos para este tipo de actividades, se reduzcan. Es decir, que el obstáculo, aunque persigue, se trata de resolverlo, aunque va a seguir existiendo porque cada proyecto, cada investigador tiene necesidades específicas. Entonces, esto es ad hoc, básicamente, porque no existe un proceso generalizado, porque cada proyecto precisa de determinadas características y de determinadas cosas que lo hacen distinto a otro tipo de proyectos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que hay una clara tendencia hacia el abandono de estructuras burocráticas y rígidas. La flexibilidad es muy importante. Es necesario entender que no todas las organizaciones tienen que tener la misma estructura. Cada organización es distinta y por lo tanto tiene distintas necesidades. Hay una evidencia que el Tecnológico de Celaya ha hecho ajustes para hacer frente a los requerimientos. Se destaca la importancia del liderazgo, del aprendizaje y de una gobernanza favorecedora que ha hecho que se promuevan las relaciones y que tenga un prestigio dentro de la región donde se inserta. Ahora bien, no sé si recuerdan que la presentación, me voy a dar prisa, que ya veo que tengo casi una hora para no aburrirlos. La pregunta del millón es, ¿las mismas dinámicas para los mismos retos? La respuesta es no. No podemos seguir con las mismas dinámicas si queremos estar en estos temas. Tenemos que tener capacidad de adaptarnos, de cambiar y de evolucionar. El mundo cambia, las situaciones cambian y no podemos seguir con las mismas dinámicas internas si queremos hacer un match, si queremos compatibilizar, si queremos hacer proyectos, si queremos impactar, que el conocimiento generado tenga un impacto útil, no podemos seguir con las mismas dinámicas. El mundo cambia a ritmos acelerados, como les decía. Se producen transformaciones relevantes que no solamente generan amenazas, sino también oportunidades en múltiples dimensiones. Aquí les puse un gráfico de Robert Fogel, Premio Nobel de Economía en el 93, y este autor enfatiza la interacción entre la tecnología de la producción y el progreso fisiológico que dieron lugar a avances del bienestar humano. No entraremos en detalle en esto. Lo que quiero mostrarles aquí es, como vemos, a lo largo del tiempo y a partir del año 2000, cómo se incrementan los desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento se ha dinamizado. Entonces, estos cambios son todos los días. Y les puedo decir que no podemos mirar al futuro como una continuación del pasado. Tenemos que cambiar, tenemos que mirar el mundo como lo que es ahora, un mundo complejo, un mundo que cambia todos los días
y tenemos que tener esa capacidad de cambio también nosotros. Hemos visto hasta aquí el papel relevante de las instituciones de educación superior en el nuevo escenario, porque los descubrimientos que hemos visto en el gráfico anterior, muchos provienen de las instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, la mayoría de ellos. Entonces vemos un papel relevante. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID. Cuando se vino el COVID, aquí en España, aquí en México, vimos la capacidad de reacción de las instituciones de educación superior, creando respiradores, creando geles hidroalcohólicos, haciendo pruebas, haciendo lo que sea. La contribución de las universidades en estos temas fue muy importante. Y ahora en un futuro se viene el tema de los ODS, no sé qué tan familiarizados estén con este tema, pero son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las universidades también tienen capacidad para contribuir a estos temas sostenibles y sociales, que pueden ser tecnológicos o no, pero que tienen capacidad para impactar o para cumplir estos objetivos que se han designado a la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque sabemos todos que atravesamos un mundo complejo, se vienen temas muy grandes en cuanto al medio ambiente, el agua, la comida, ¿no? El hambre, la educación. Estos temas sociales que están ahora en boga en las agendas políticas de casi todos los países, también las instituciones de educación superior tienen gran capacidad, tienen un frente abierto para poder también contribuir en estos temas. Y por otro lado, es muy importante la multidisciplinariedad y el trabajo en red. No podemos seguir trabajando de manera individual. La multidisciplinaridad es muy importante, porque no es lo mismo que se analice un problema desde una perspectiva que un problema se analice con distintas áreas científicas. Eso que le da riqueza a la solución, le da mayor salida a cualquier tipo de investigación, ya sea producto, proceso, investigación básica aplicada a cualquier tipo de investigación. La multidisciplinaridad ahora es lo más importante y el trabajo en red. Necesitamos diseñar e implementar enfoques creativos y efectivos para que el capital humano más cualificado contribuya a liderar el cambio. Aquí les pongo 3 ejemplos porque van a decir, bueno, muy bonito todo, no sé qué, pero no nos ha dicho cómo se podían hacer. Aquí les muestro 3 proyectos en los que 2 de ellos estoy trabajando actualmente. Uno trabajé, pero se va a sacar la segunda edición. Pero si se fijan, ¿qué común denominador encontramos en estos proyectos? Encontramos que son proyectos en red que involucran universidades y empresas y que son proyectos multidisciplinares. Al menos aquí en España, en México estoy un poco desconectada con el tema de las convocatorias de proyectos, pero aquí en Europa cualquier proyecto que se quiera pedir o que financien, piden red de universidades, red de empresas. Normalmente ahora mismo no te dan ningún dinero para investigar lo que sea si se hace por una universidad. Por mucho que sea el MIT, por mucho que sea la Universidad de Stanford, no se lo dan. Ahora como requisito es el trabajo en red. Por ejemplo, en el proyecto que les comentaba, que es un proyecto muy bonito, pero también muy complejo. Este proyecto tenemos una actividad que se llama Challenge Team. Les voy a dar un ejemplo de cómo las universidades pueden contribuir sin ninguna infraestructura costosa, sin ningún costo, es decir, costo cero, ¿no? Pero se requieren personas. Los Challenge Team son retos, problemas que puede proponer cualquier persona. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, en México tenemos problemas, por ejemplo, con el tema de la basura, ¿no? Con el tema del agua. Entonces se pone un problema, reducir, por ejemplo, la basura en las ciudades, las grandes ciudades o en pequeñas, en los pueblos, ¿no? Se lanza ese reto y se hacen equipos de gente que quiere participar en la solución. La condición es que la solución sea novedosa y que sea real. Y estos equipos están liderados por un experto académico y por un experto de la empresa. Pero si se fijan, es costo cero. Aquí no tenemos que invertir no necesitamos dinero porque la gente que está ahí lo hace porque quiere. Aquí no hay ninguna paga para ninguna. Hay un reconocimiento académico, es verdad, pero no hay ningún dinero de por medio. Esta es una manera muy sencilla de poder contribuir a nuestro entorno.
Otro ejemplo es el programa Crece. El programa Crece, como les comentaba anteriormente, este programa, lo bonito de este programa es que cuenta con una red de jubilados, que estos jubilados sabemos que estas personas, aunque no estén en activo, tienen un conocimiento que es impagable. Entonces, estos jubilados los que hacen es guían a investigaciones dentro de la universidad con la finalidad de que pueda tener un valor que se pueda vender la tecnología, el producto, el proceso, que se pueda transferir, que se pueda acomodar en el mercado, es decir, que sea ciencia útil. Entonces, este programa a lo largo de 3 meses, con la metodología Agile y el Design Thinking, no sé qué familiarizados estén con esto, en 3 meses lo que hicimos trabajar con investigadores, con doctorandos, con estudiantes en 3 meses para poder darle valor a la idea. Entonces aquí había contadores, licenciados, ingenieros, porque en un equipo, aunque sea investigación de mecánica, se precisa de un mercadólogo para hacer la promoción, un contador para ver el tema de dineros, los ingenieros, bueno, eran equipos multidisciplinares, pero lo bonito de esto es que los jubilados, de manera desinteresada, daban su opinión, su valoración, ayudaban a estas gentes que tenían una investigación y que querían llevarlo al mercado, cómo hacerlo, porque no es tan sencillo. Y bueno, el último proyecto es el Revalorize. Esta es una red de instituciones también europeas con empresas, que lo que estamos haciendo ahora es ayudar a vender las investigaciones que no tienen tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Que son investigaciones de ciencias sociales. Cuando hacemos tecnología es fácil, ¿no? Identificar el nicho de mercado, podemos saber por dónde, pero cuando hacemos investigación social, yo que soy de ciencias sociales, es complicado que mi investigación tenga un valor en el mercado. Entonces, este proyecto lo que estamos haciendo es cómo valorar el conocimiento. Estamos explorando investigadores que tienen proyectos sociales para ver qué barreras tienen, qué objetivos, por qué lo hacen, pero sobre todo nos estamos centrando en capacitar a los técnicos que están en las universidades para que sepan cómo ayudar a los investigadores a trasladar ese conocimiento social, ¿no?, por así decirlo, al mercado. Entonces, como podemos ver, los primeros 2 proyectos, los Challenge Teams y el tema de la formación, no tienen ningún costo grande para poder llevar o para poder hacer este tipo de actividades. Se requiere, por supuesto, tiempo también y ganas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este proceso, los que han estado haciendo proyectos vinculados, no es sencillo. Es un proceso muy complejo que requiere esfuerzo extra. Hay que tener pasión por hacer las cosas. Los tiempos de trabajo son distintos. Trabajamos mucho más y sabemos que si mañana hay que entregar algo, hay que entregarlo mañana. No podemos decir que cuando vuelva de vacaciones o de ver a mi prima, lo entrego. Son tiempos distintos. Fundamental el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación, sobre todo la coordinación. Si no hay estos 3 factores, les puedo asegurar que las cosas no pueden salir nada bien. Presión por obtener resultados en el corto plazo algunas veces, sobre todo cuando son proyectos contratados, tenemos unos tiempos determinados, muchas veces son a 3 meses, a 2 meses, a 6 meses, o muchas veces son proyectos a 1 año, a 2 o 3. Esto depende, pero siempre tenemos la presión por ir haciendo entregables, por ir demostrando que estamos avanzando en determinado proyecto. Fundamental también el personal de apoyo. ¿Para qué? Para que nos den información de cómo hacer las cosas y para que nos hagan los papeles que los investigadores no tendríamos por qué hacerlos. Pero sin embargo, los hacemos porque no tenemos todavía esa red de soporte detrás que a nosotros nos permita solamente investigar y nos olvidemos de los temas burocráticos. Es fundamental el personal de apoyo para poder hacer más eficiente. Y finalmente el apoyo directivo. Si no hay apoyo directivo, si no hay incentivos, si no hay un clima propositivo, esto también se vuelve complejo. Como podemos ver, son muchos los factores que tienen que converger para que todo salga bien y normalmente no nos encontramos con todas estas cosas bonitas. Hay que estar peleando día con día con muchos problemas y muchos obstáculos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, cada proyecto que tiene un final feliz, por así decirlo, da mucha satisfacción. Yo que trabajo con ciencias sociales, yo que no trabajo con cosas aplicadas, con tecnología que la puedo ver,
sino yo trabajo con temas más intangibles, más de políticas públicas, de evaluación, pero cuando veo que mi investigación ha sido útil, que se tomó en cuenta y que la están implementando, es tan satisfactorio que de verdad les digo que eso, al final del camino dices, valió la pena. Y también tienen que tener claro que trabajar en estos temas es gestionar incertidumbre, gestionar personas, conocimientos, ideas, pero sobre todo problemas. Todos los días que estamos en estos temas saben que tenemos problemas y que resolver problemas todos los días. Lo bonito de esto es que no es monótono. Tenemos un final, pero en el camino nos vamos a encontrar todos los días alguna novedad. Entonces tenemos que tener la resiliencia, la capacidad, la inteligencia emocional para poder lidiar con todo esto, porque si no, esto se vuelve en algunos momentos insostenible, inmanejable, sino que constantemente hay que ser conscientes que hay que estar gestionando incertidumbre y problemas. Y como les decía, se requieren personas comprometidas, proactivas, resolutivas, pero sobre todo muy apasionadas. Los beneficios, bueno, beneficios son bastante, los he dividido en tangibles e intangibles. Tangibles, acceso a financiamiento público o privado. ¿Qué me permite ese financiamiento? Dotar de infraestructura, fortalecer departamentos, grupos de investigación, dar continuidad de investigaciones, proveer a los estudiantes de oportunidades, por ejemplo, de becarlos, de integrarlos en los proyectos de investigación, que ellos adquieran el conocimiento, adquieran y que estén en cosas reales, que les permita estar a la vanguardia de lo que se está viendo allá afuera. Intangibles, acceder a conocimiento de frontera, también nos permite luego proponer nuevas áreas científicas o líneas de investigación. ¿Esto qué nos da? Que haya calidad en la educación, en la investigación y en la enseñanza, y finalmente el prestigio, ya sea a nivel individual, organización, que esto va a dar la confianza, y como veíamos anteriormente, esto nos puede, es un círculo vicioso, por así decirlo, no es vicioso, pero es un círculo. Si hay confianza, éxito en los proyectos, van a venir futuros proyectos que luego nos van a dar acceso al financiamiento, y esto es continuamente los factores más presentes. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito porque ya voy con retraso. Y cuando estaba haciendo en el proyecto que estoy participando, yo dije, el Tecnológico Nacional de México es la institución de educación superior más grande de México y de Latinoamérica. Pero es más grande en números, en presencia, en número de instituciones que dependen. Pero solamente eso, yo creo que no. Yo creo que el Tecnológico Nacional de México tiene la capacidad, los recursos humanos, el conocimiento en áreas estratégicas para poder ser líder en estas materias. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo comenzar? A nivel institución individual, cambiar la cultura de la organización, generar climas propositivos a los miembros, adecuar estructuras internas, procesos de trabajo, mentalidad, colaboración, identificar a personas claves en la organización y áreas de oportunidad. Es un trabajo conjunto, es convencer a la gente, porque es verdad que estos temas, muchos profesores están todavía reticentes, no quieren, ven más problemas que ventajas, entonces es un constante convencimiento a la gente para que se sume a estas actividades. Analizar el entorno, fundamental, acercarse, estar presente en foros, en comités, hacer visitas a empresas, firmar acuerdos, lo que se les ocurra para poder ir afianzando las relaciones es fundamental. Y sobre todo, hacer políticas down-top. Normalmente las políticas están hechas top-down. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están arriba dictan las políticas sin saber las necesidades de los de abajo. Es decir, yo hago esta política porque yo creo que es lo mejor, pero a lo mejor no es lo más útil. Es fundamental que las políticas se estén escuchando a los que están en campo, a los que están día con día luchando con los problemas, desarrollando proyectos, compaginando con la docencia, compaginando con el SNI, publicando. Es fundamental que las políticas se hagan escuchando a la gente, para que puedan ser favorecedoras y para que sean políticas que ayuden a reducir las complejidades de este proceso. A nivel tecnológico nacional de México, es decir, a nivel sistema, ¿qué más se puede hacer? Sentar bases operativas homogéneas, porque como sabemos, hay mucha ambigüedad en proceso, no sabemos cómo actuar ante estos temas. La coordinación, comunicación y colaboración fundamental
profesionalización del personal, proveer de capacitación a las personas que están ahí para que sepan cómo actuar, cómo resolver problemas, con quién comunicarse, compartir buenas praxis. Otro caso fundamental, o sea, otra parte fundamental. Cuando más se aprende es cuando alguien nos cuenta cómo le fue, pero sobre todo qué hizo mal. De lo malo es lo que más se aprende y lo que podemos nosotros tener en cuenta para no hacerlo. Y si lo hacemos, ya sabemos, tenemos capacidad de acción de una manera más rápida. Identificar investigadores, líneas estratégicas, hacer un catálogo de servicios, proveer de incentivos a los investigadores para que también se comprometan. El tecnológico también, para poder fomentar esto, tiene que tener presencia institucional ya a nivel nacional en distintos organismos. ¿Para qué? Para dar visibilidad. Porque yo me he encontrado en México con gente que no sabe qué es el Tecnológico Nacional de México. Lo he encontrado en varios foros que he asistido y cuando les cuento, confunde con el Tecnológico de Monterrey. Entonces, hay un cierto desconocimiento todavía por la institución a nivel general y es fundamental que se dé a conocer, que esté presente para que sepan quiénes son, qué hacemos y sobre todo romper barreras geográficas y trabajar como una sola organización, trabajar en red, operar como sistema. El tecnológico es uno. Todos los tecnológicos es la suma del Tecnológico Nacional de México. Tenemos que trabajar y remar todos juntos. Aquí no es que si el vecino hace más, yo quiero hacer más. Si él se ve beneficiado, yo también me veo beneficiado. Fundamental que pensemos, que cambiemos mentalidad. Estamos para trabajar en red, para colaborar, no para estar compitiendo entre unos y otros. Todos son una sola organización y sobre todo crear espacios de sinergia. Pero recuerden que el mundo sigue cambiando. Tenemos que adaptarnos a los cambios y ser sobre todo flexibles. Y ya para terminar la presentación, quiero compartirles esta frase de Charles Darwin, que ya en el año 1825 decía lo siguiente: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Recuerden, si queremos seguir en estos temas, en estas dinámicas, tenemos que adaptarnos y que cambiar constantemente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Saraí. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy. En los comentarios que están poniendo la comunidad tecnológica, ya nos escribieron dos preguntas, las cuales se las leo. La primera dice: ¿qué habilidades sugiere que desarrollen los jóvenes durante su estancia académica para que encajen en los equipos de investigadores? Esta es de una maestra de aquí, de nuestra institución. Una pregunta, por favor. ¿Me podrías repetir? Que te escucho muy bajito, no sé por qué. A ver, me acerco más aquí al micrófono, doctora. Ok. ¿Qué habilidades sugiere que desarrollen los jóvenes durante su estancia académica para que encajen en los equipos de investigadores? Respecto a las habilidades blandas ahora son las habilidades más importantes y que más demanda la gente. Habilidades, podría decir, de curiosidad, de proactividad, de ser propositivos, de ser curiosos. Yo creo que estos temas, este tipo de habilidades que son más allá del conocimiento, estoy hablando de habilidades ya personales, hacen que lo demás se dé por sí mismo, que no hace falta, puede ser que tenga mucho conocimiento en determinada área, pero que esta persona, por ejemplo, pues quizá por timidez, quizá por cuestiones personales, pero es fundamental que los jóvenes de ahora sepan que estamos en un mundo globalizado, que estamos en un mundo donde las relaciones se construyen, con la comunicación, y para temas científicos, fundamental la curiosidad. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de uno de nuestros alumnos: ¿qué habilidades y capacidades enfoca para el desarrollo de los estudiantes?
Pues esta pregunta va muy relacionada con lo que acabo de contestar. Hay que mirar más allá de lo que tenemos siempre. El futuro, como les comentaba, está cambiando constantemente. Lo que estamos estudiando ahora, la manera en cómo resolvemos problemas ahora probablemente no sea el día de mañana, y el claro ejemplo es el COVID. El COVID vino a cambiarnos las relaciones sociales. Yo tengo un año que no imparto clases físicas, sino que estoy en mi casa. Tuve que adaptarme, tuve que, que romper un poco esquemas, y ahora mismo yo soy consciente que mi relación con el entorno es mínima. Fundamental, capacidad de adaptación, capacidad de una mente también crítica. Crítica en un sentido, bueno, siempre estamos preguntando el porqué de las cosas. Eso es fundamental, sobre todo la gente que estamos en el área, en investigación, los muchachos que están en las carreras, fundamental que se pregunten el porqué de las cosas, porque ahora nos encontramos con los muchachos, no digo que no quieran aprender, sino que lo que aprenden, se lo aprenden de memoria, pero no cuestionan más allá el porqué, lo que me está diciendo el profesor, porque no puede ser lo contrario, sino que tengamos esa capacidad crítica en el buen sentido de la palabra, porque las cosas, porque la vida diaria no se soluciona de una sola manera, hay muchas alternativas para solucionar las cosas, pero eso radica también en la capacidad de crítica y en la capacidad que tengamos de mirar más allá de nuestras capacidades. Muy bien, doctora. La tercera pregunta, ¿qué gana un país como el nuestro cuando le apuesta al conocimiento y a la innovación? Uy, ¿qué gana un país? Pues gana muchas cosas. Voy a empezar por lo básico. Gana conocimiento. Eso ya es especialización. Quiero decir especialización. Nosotros vemos, por ejemplo, que pensemos en un ejemplo un poco extremo. Pensemos, por ejemplo, en China. En China sabemos que los chinos son buenísimos desarrollando cosas, como dicen aquí, cacharritos tecnológicos, cositas de tecnología. Son buenísimos, pero ¿por qué? No es porque se ponga a investigar, sino porque ha invertido en ciencia, en tecnología e innovación. Entonces ahora sabemos, y muchos organismos internacionales, muchas empresas tienen acuerdos con China, ¿no? Porque ha logrado, porque tiene el conocimiento, tiene la capacidad, y sabemos que es garantía de que nos van a entregar las cosas como queremos o esperamos. Entonces, ¿qué invierte, qué gana un país? Pues gana especialización, gana conocimiento, gana oportunidades laborales. Porque yo también vi que el Tecnológico Nacional de Celaya, el Instituto Tecnológico de Celaya, perdón, estoy desvariando, recuerdo que me entrevisté con una empresa vasca, y la empresa vasca era recién llegada a la región, y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué decidieron venirse a Celaya? Y su respuesta dice, fundamentalmente nos venimos porque nosotros fabricamos tubos de escape y necesitamos siempre necesitamos mano de obra, necesitamos gente que nos esté solventando los problemas, y nos venimos justamente aquí porque sabemos que el Tecnológico de Celaya nos va a proveer de esos servicios que queremos. También que produce deslocalización de empresas en el entorno. ¿Y eso qué significa? Más trabajo, más dinero, más bienestar, y sobre todo, pues eso de la acumulación de experiencia, de capacidades que permite, muchas alternativas, como les he comentado. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿podría compartir cómo ha logrado determinar el valor del conocimiento que generó con este proyecto? Ay, ¿con cuál proyecto? Su tesis doctoral. ¿Podría compartir? Pues bueno, les puedo contar que gracias al proyecto, a mi tesis que hice, pude lograr estar trabajando ahora en el proyecto de YUFE, que les comentaba anteriormente, que es un proyecto, yo me atrevo a decir que es el proyecto de innovación educativa más importante de Europa en los últimos años. Hay un montón de dinero detrás, y es una prueba piloto que se pretende que sea una forma que se implemente en un futuro. Y mi tesis me dio la oportunidad de estar aquí porque el Tecnológico Nacional de México es algo parecido a lo que se quiere hacer acá.
Entonces, porque yo para participar en el proyecto tuve que pasar una serie de entrevistas, tuve que participar en una convocatoria pública. Y cuando yo les conté mi tema, pues me abrió las puertas y me dijeron, tú tienes el conocimiento o nos podrías aportar mucho a este proyecto. O sea, que yo gracias a mi investigación he obtenido muchas cosas, entre ellos este proyecto que para mí es un reto muy grande. Además, es un proyecto del que estoy aprendiendo muchísimo. Y eso, eso fue gracias al tema de mi tesis. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, si durante nuestra estancia académica adquirimos el conocimiento necesario, pero sería el conocimiento del estado actual del mundo, ¿cómo podría ayudarnos a innovar en algún futuro? ¿Me podrías repetir la pregunta otra vez, por favor? Claro que sí. Si durante nuestra estancia académica adquirimos el conocimiento necesario, pero sería el conocimiento del estado actual del mundo, ¿cómo podría ayudarnos a innovar en algún futuro? Bueno, durante la estancia académica o durante el proceso de formación, me veo un poco rara aquí como si tuviera, es por el sol, perdón. Cuando el conocimiento es acumulable, vamos acumulando conocimiento a lo largo de nuestro camino, entonces todo ese conocimiento es trasladable a cualquier tipo de soluciones novedosas. ¿Cómo se puede trasladar? Pues es que no hay tampoco una receta que yo les pudiera decir, pues si haces A y luego haces B. Vuelvo a insistir, hay que ser curiosos, hay que ser creativos. El conocimiento que tenemos acumulado, el conocimiento que hemos adquirido tanto dentro de cualquier institución de educación superior como fuera, se puede aplicar para cualquier tipo de solución creativa, por así decirlo, si nos referimos a innovación. El tema es siempre buscar la manera en cómo podemos contribuir, cómo desde nuestro conocimiento, porque cada persona tenemos un conocimiento en determinada área. No podemos, por ejemplo, yo no me atrevo a opinar de temas mecánicos ni de temas astronómicos, yo sé de lo que sé. Entonces, eso que sé, yo lo puedo aplicar, pero vuelvo al tema de la multidisciplinaridad. ¿Y qué pasa si nos juntamos 5 personas de distintas áreas a darle una solución a un problema? Eso se vuelve tan enriquecedor, se vuelve tan novedoso y se vuelve tan útil, porque las distintas perspectivas, no soy de la idea, sino que todas las disciplinas somos complementarias, no somos excluyentes, porque luego pensamos que yo no hago investigación con el químico porque no sé qué, con el ingeniero porque no sé qué. Todas las áreas científicas somos complementarias, entonces es fundamental que para que esa solución creativa se llegue, también tenemos que rodearnos de gente que nos abran los ojos o que nos den otro tipo de alternativas que dicen, mira, pues sí, tienes razón, también puede ser de esta manera. Entonces, fundamental no tratar de trabajar de manera aislada, sino de juntarnos con más gente para analizar un problema y para darle la solución, y de ahí el conocimiento se vuelve más dinámico, más creativo y sobre todo mucho más enriquecedor. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta, en el tema de incentivos para fomentar la investigación, ¿cree que pueda malinterpretarse como desigualdad o discriminación? No. En el tema de incentivos para fomentar esto no es desigualdad, porque todos los que estamos dentro de las universidades estamos en igualdad de condiciones para hacerlo o no hacerlo. Entonces, esto hablo y son oportunidades para cualquier investigador, no solamente para aquellos que hacen ciencia aplicada o desarrollo tecnológico, sino también para los que hacen ciencia básica. Es una oportunidad que tenemos ahora todos para poder hacerlo. Ahora, porque no tiene por qué ser desigual si yo estoy en igualdad de condiciones para hacerlo o no hacerlo. Si lo hago, tendré un tipo de incentivos distintos al que no lo hace por lógica, porque tengo más carga de trabajo, porque preciso de más tiempo, etcétera. Entonces, desigualdad, yo no le diría desigualdad, al contrario, tendemos en las instituciones de educación superior a ver con recelo este tipo de incentivos. Entonces, deberíamos más bien de ver con recelo y de decir por qué el investigador fulano de tal no viene, no está, no da clases, ahora se fue de viaje, etcétera, y que luego se crean
tensiones internas en el departamento o en la institución de educación superior. Al contrario, si yo no quiero, tampoco metamos el pie a la gente que quiera hacerlo, porque vuelvo a insistir, cuando la institución de educación superior hace un proyecto, todos ganamos, porque ese proyecto puede ser que sea muy prestigioso, y el prestigio se lo lleva el investigador, pero también se lo lleva la institución, y en la institución estamos trabajando muchos investigadores que luego nos favorecemos cómo nos ve el gobierno, cómo nos ven las empresas, cómo nos ve la sociedad. Entonces aquí todos ganamos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Hay más preguntas, pero por cuestión de tiempo no las alcanzamos a leer. Nos gustaría enviárselas y que usted nos hiciera el favor de contestarlas para nosotros podérselas hacer llegar a la comunidad tecnológica que las realizó. ¿Sí? En este momento colocamos el link en el chat, es un link del formulario para poder registrar la asistencia a esta conferencia. Invito al doctor González, José Luis González, para que pase a hacer una entrega de reconocimiento a usted, doctora. Muchas gracias. Bien, doctora Saraí, reciba un saludo afectuoso de nuestro director, el maestro Mateo López Valdovinos, que el día de hoy no pudo acompañarnos por atender una comisión propia de sus funciones como director. Estoy convencido que le hubiera gustado saludarla personalmente. Seguro en breve se pondrá en contacto con usted para agradecer su participación en este evento tan importante para nuestro plantel. Doctora Saraí López, hemos escuchado con mucha atención su conferencia. Estoy seguro que el concepto de innovación a partir del día de hoy, al menos para un servidor, lo conceptualizo en forma diferente. Tenemos como parte de una institución educativa mucho trabajo por hacer para llevar a cabo proyectos innovadores en todas y cada una de las áreas que debe de atender nuestra institución. Quiero comentarle que nosotros estamos ubicados en la región Ciénega de Chapala, y aquí Ocotlán, la ciudad de Ocotlán, está considerada como una de las zonas más importantes del país en lo que es la industria mueblera. ¿Sí? Hay más de 1000 empresas muebleras, tanto pequeñas, medianas y grandes dentro de nuestra región. Entonces, con todo lo que nos acaba de comentar y con la visión que en su momento inició y tuvo a bien el Tecnológico de Celaya, creo que nos compromete mucho más. Debemos de acercarnos, como usted lo dice, a estas instituciones hermanas para que nos den alguna guía o asesoría para ver el camino que tomaron y fortalecer nuestros lazos de relación con nuestras empresas de la región. Entonces tenemos mucho trabajo en el área de gestión tecnológica y vinculación, pero sobre todo, y como usted lo dice, el compromiso de todos los que formamos parte de este Tecnológico Nacional de México Campus Ocotlán, porque al final de cuentas, si nosotros no estamos comprometidos, pues por más trabajo que nosotros queramos hacer, sin el apoyo de nuestros docentes, los expertos, pues la realidad no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ya comentó que uno de los principales soportes para el inicio de este tipo de proyectos en el Instituto Tecnológico de Celaya, pues han sido la guía y cada uno de los directores que han pasado por el instituto a través de los años. Comentó el nombre del ingeniero Ignacio López Valdovinos, a quien tengo el gusto de conocer, y si nos está viendo por ahí, pues le mando un gran abrazo. Pero creo que en este momento también nosotros como institución educativa, el Tecnológico de Ocotlán, tenemos un director con esa misma oportunidad de crecimiento y guía que nos puede dar esa imagen a seguir para poder lograr lo que usted ha comentado, tener y aprovechar esas relaciones con la industria mueblera de Ocotlán. No quisiera dejar pasar la oportunidad para comprometerla, doctora, a que nos acompañe próximamente a una nueva conferencia para que comparta con nosotros temas importantes de proyectos e investigaciones
que en este momento esté realizando. Creo que los resultados obtenidos por usted tienen que ver mucho con el proceso de vinculación universidad-empresa, ya que el nombre de su proyecto de tesis doctoral, aunque no lo comentó, tuvo como tema la transferencia de conocimiento entre el Tecnológico Nacional de México, al cual pertenecemos, y la industria, obstáculos y su contexto organizacional. Cabe mencionar que en la tesis, para todos los presentes, muestra una interacción y los vínculos entre las universidades y las empresas. Esto es, utiliza un enfoque metodológico novedoso, lo que es el modelado estructural interpretativo, y muestra los impactos positivos y significativos de las universidades con la industria, como ya lo hizo saber durante su exposición. Y estos, pues, los cuales pueden apoyar al desarrollo y fomento de las relaciones entre las instituciones educativas y las empresas, que en este proceso sea más, para que el proceso de relación sea más eficiente, ¿no? Espero para que vea que sí puse atención a su conferencia. Mucha atención, doctor. Me alegra mucho. Al menos tengo uno que puso atención, al menos una persona ya lo sé que tuvo atención. Respecto a su invitación, doctor, yo se la acepto con mucho cariño y con mucha emoción, y también ponerme a disposición de la comunidad tecnológica a nivel nacional, que créanme, yo a la institución le tengo mucho agradecimiento. Me dio mucho apoyo institucional, pero también me dio las bases que me han permitido llegar hasta donde estoy. Entonces yo, en lo que pueda aportar, en lo que pueda ayudar, yo siempre estaré encantada, porque esta es mi casa, y qué menos que lo que menos puedo hacer, vaya la redundancia, es contribuir de la manera que yo sé. Entonces el conocimiento está hecho para compartirlo. Entonces, todo el conocimiento, toda ayuda que yo pueda hacer a cualquier nivel, en cualquier temática, si lo sé, yo estaré siempre encantada y me pongo a disposición de todos para colaborar en cualquier tipo de situaciones. Es que, doctor, muchas gracias. Le acepto la siguiente aparición estelar. Y bueno, pues ya nos pondremos en contacto más adelante para organizarnos. Así es que muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar esta invitación, y créalo, estaremos muy al pendiente de usted y en comunicación para no solamente una conferencia, sino para que nos guíe y pueda asesorarnos en este camino que la realidad no hemos ni siquiera iniciado. Muchas gracias, doctora. Solo me queda hacerle entrega, en este caso, pues en forma virtual, de un reconocimiento por su participación como conferencista en el 30 aniversario de nuestra institución, y el cual el reconocimiento dice lo siguiente: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Saraí López Castro por haber impartido la conferencia Los vínculos de las instituciones de educación superior para la ciencia, la tecnología y la innovación, las mismas dinámicas para los nuevos retos, dirigida a toda la comunidad tecnológica en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Se extiende en Ocotlán, Jalisco, el 7 de mayo del 2021, y firma el licenciado Mateo López Valdominos, nuestro director. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Quiero aprovechar también a hacerle entrega, en este caso en forma virtual, de un pequeño presente. Tiene algunas imágenes de nuestro plantel y un elixir, le dicen a esto, un tequilita de la región de aquí de Jalisco. Ay, muchas gracias. Pues ya me dice cuándo puedo pasar por él, porque ya me estoy saboreando el elixir ese que me comenta. Okay. No, me lo guarda muy bien, muchísimas gracias. No, en su momento le haremos llegar tanto el reconocimiento como el pequeño presente de algún modo, ¿verdad? Entonces, dele por favor por su conducto nuestro agradecimiento también a la Universidad Complutense de Madrid por el apoyo brindado y las facilidades otorgadas a usted para que nos acompañara el día de hoy. Muchísimas gracias de su parte. No me queda más que agradecerle esta oportunidad de conocerle y de la plática que sostuvo con nosotros
Creo que tanto la comunidad tecnológica de Ocotlán en el campus del Tecnológico Nacional de México, como los otros tecnológicos que nos acompañaron vía virtual, creo que quedamos satisfechos de su participación. Muchas gracias y hasta pronto, doctora. Cuídese mucho. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento académico. Muy buenas tardes.